¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro camino a la salud con temas importantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. José Luis Ochoa es médico flebólogo. Junto a él hablaremos sobre el tratamiento de las grandes varices. Y es importante hacer una definición y una clasificación de estas varices. La definición de varices es cuando nosotros tenemos venas que sobresalen de la piel y son tortuosas. Esa sería la definición a grandes rasgos, es decir, tengo o no tengo varices. Pero dentro de eso, nosotros como flebólogos manejamos una clasificación de las varices, digamos. Es decir, nosotros tenemos que ubicar a cada paciente donde corresponde dentro de esta clasificación para poder definir mejor qué tratamiento le podemos hacer. La clasificación me da 6 niveles. Desde el 0, que es cuando no tengo varices, el grado 1 cuando tengo aranitas pequeñas, grado 2 varices más tronculares, el grado 3 es el 1 y el 2 más edema o hinchazón, el grado 4 es cuando se me mancha la piel, el grado 5 es cuando tengo úlceras cerradas y el grado 6 cuando ya tengo una úlcera activa. Cuando un paciente ingresa al consultorio, lo primero que yo debo hacer es tratar de clasificar en qué grupo o a qué grupo pertenece esta persona, esta paciente, a qué grupo de varices y para saber qué tratamiento hacerle. Y determinada la clasificación, es momento de analizar el tratamiento a seguir. Vamos a conocer a continuación con algunos ejemplos. Pero supongamos que tenemos un grado 2, que ya tengo varices más grandes, o 3, que tengo las varices grandes y edema, que es lo más común, que el paciente viene y dice, mire doctor, tengo muchas varices y se me hinchan las piernas. Bueno, el primer paso, como ya lo he contado en otras ocasiones, es ir afinando el diagnóstico a través de un ecodoppler, y cuando tenemos el ecodoppler podemos ofrecerle al paciente distintos tipos de tratamiento. Los tratamientos que se hacen en este grupo de varices grado 2, grado 3, inclusive el grado 4, cuando tengo la mancha ya de la piel, ha ido cambiando a lo largo de la historia, porque en un principio el tratamiento de elección era hacer una cirugía convencional, donde se hacía una incisión pequeña en la ingle, una incisión en el tobillo, se canulaba la vena safena y se le extraía. Se sigue haciendo este tipo de cirugías con pequeños cambios, porque últimamente lo que se trata es de hacer cirugías mucho menos agresivas, mucho menos invasivas y de recuperación más pronta. Entonces esto, que hasta hace 20 años o menos, quizás 15 años, era el tratamiento electivo para las varices tronculares, hoy va cambiando. Hoy nosotros le tenemos que ofrecer al paciente, en primer lugar, lo que son los tratamientos endovasculares. Y digo endovasculares porque dentro de los tratamientos endovasculares tenemos también diversos tipos de tratamiento, que pueden ser desde usar una espuma endovascular, que se llama eso esclerosis ecoguiada con espuma o con FOAM. Ese tratamiento es bastante eficaz
Hoy en día es un tratamiento electivo ante las primeras etapas de las varices, o cuando viene por primera vez una persona a tratar sus varices, y ya les voy a explicar por qué decidimos esto. El otro tratamiento es también endovascular, haciéndolo con distintos tipos de láser, porque hay 2 o 3 tipos de láser que se pueden hacer. Y por último, también tenemos el tratamiento endovascular con radiofrecuencia, que es el que nosotros habitualmente ponemos en práctica en esta institución. Aparte de todo esto que les conté, hay en la actualidad algunos tratamientos endovasculares que son más modernos, no están muy bien probados todavía. En la Argentina no se hacen muy poco, que se hacen con cianoacrilato, que es como un pegamento, que hace que la vena no se cierre por calor o por una sustancia química, sino simplemente pegándola. No lo hacemos nosotros en San Juan todavía, se hace muy poco en el país. Eso está ahora en estudio y evaluándose si vale la pena o no, poniendo en la balanza los riesgos y los beneficios. Pero entonces, a grandes rasgos, yo diría que en primer lugar las esclerosis ecoguiadas, que dan excelentísimos resultados, los tratamientos endovasculares con láser, los tratamientos endovasculares con radiofrecuencia y por último los tratamientos quirúrgicos. Doctor, nos detengamos aquí. ¿Cuál de estos tratamientos será el más conveniente para mí? Cuando yo le tengo que proponer a un paciente un tratamiento quirúrgico, porque tenemos el problema en nuestro país que muchos de estos tratamientos que yo estoy hablando, las obras sociales no los cubren, y para el paciente es difícil pagar estos tratamientos y tenemos que depender de lo que la obra social nos cubra. Bueno, también en eso un poquito nos vemos, tenemos que definir tratamientos dependiendo de las posibilidades de cada uno de los pacientes. En los quirúrgicos, personalmente, ya no hago más la extracción entera de la vena como se hacía antes y que las abuelas o las tías o las mamás nos cuentan, me sacaron toda la vena. No lo hacemos más. Lo que hacemos es incisiones similares, pero donde vamos, digamos, escalonando a la vena con distintas ligaduras, como para que la vena quede desfuncionalizada, pero no la arrancamos más. Personalmente yo hago esto. Otros flebólogos, por su experiencia, pueden decir, no, yo sigo sacando la vena, pero en el mundo hoy en día se está tendiendo a lo menos agresivo, a lo menos a la mayor recuperación en pocos días. Y bueno, eso se logra en la fase quirúrgica, no arrancando la vena, sino escalonando el reflujo de la vena con 2, 3 o 4 incisiones pequeñas. Hasta ahí es el tratamiento de las grandes varices. La verdad que no puedo pagar, mi obra social no me cubre y entonces va pasando el tiempo, esto se dilata y entonces puede acabar en complicaciones la enfermedad. Yo trato de explicarle a los pacientes que la patología venosa, en cuanto uno la diagnostica, hay que tratarla, porque esta no es una enfermedad que se quede quietita, esta es evolutiva. Cuanto más tiempo pasa, más grandes las venas, más problemas me acarrea, más problemático el postoperatorio a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo trato por todos los medios de que el paciente no prolongue la espera hasta su tratamiento. Pero hay situaciones económicas, familiares, de temor, que hacen que el paciente no se quiera operar en ese momento. Entonces, lo que hacemos es, yo hago personalmente, darles un plan de cuidados
por lo menos para estabilizar su problema venoso, hasta que él decida a la brevedad hacer su tratamiento quirúrgico o endovascular. Y no es caprichoso estar hablando de este tema y con el comienzo de la primavera, porque las altas temperaturas pueden potenciar la sintomatología. ¿Es así, doctor? Sí, por supuesto. Cuando uno habla de varices, los cuidados son 3 o 4 cuidados básicos que uno tiene que llevar adelante para por lo menos estabilizar la enfermedad. El reposo adecuado, el tener una actividad física suave, evitar la exposición al calor y el uso de compresión elástica, sea con medias o con vendas. Si nosotros logramos que el paciente haga estos 3 o 4 pasos, la verdad que hacemos que la evolución sea mucho más positiva, y que nos permite esperar un poquito de tiempo hasta que se pueda operar. La enfermedad de las venas puede sucederse tanto en mujeres como en hombres. Hay también una predisposición genética. Vamos a escuchar el mensaje, la reflexión final de parte del profesional. Hoy en día, cuando leemos los estudios de la prevalencia que hay de la enfermedad venosa, cuando digo prevalencia es la cantidad de personas enfermas en un momento X de la historia, se está emparejando la cantidad de hombres y mujeres. No son iguales, es mayor la cantidad de mujeres, pero es como que fuese ascendiendo o aumentando el número de hombres que comienzan a tener varices. Aparte de esto, lo que sucede también es que anteriormente los hombres consultaban poco o menos por su problema varicoso que las mujeres, bueno, y hoy en día están consultando en tiempo y forma. Entonces un poco que se está equiparando el número de mujeres y hombres, pero sí, es mayor la cantidad de mujeres que tienen este tipo de patología. Para que usted tenga una idea, en el mundo 4 a 6 o 7 de cada 10 personas en todo el mundo tienen enfermedad venosa. Es decir, que es una enfermedad muy prevalente, es decir, hay muchísimas personas enfermas con patología venosa en este grupo de 6 niveles que yo le contaba al inicio. Con respecto a la época del año, en esta época del año es cuando empeora el cuadro venoso. Para eso, a lo que les contaba de que hacemos los cuidados básicos, agregamos medicación adecuada para que el paciente tenga menos síntomas, menos sensación de pesadez y cansancio, que se hinchen menos las piernas. Bueno, cada paciente es un mundo y a cada paciente le indicamos algo en especial fuera de estas 4 situaciones básicas que yo les había contado. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y al regreso estaremos conversando con una médica especialista sobre sexualidad infantil. Vaya qué importante este tema, no te lo pierdas. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos
debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. Vamos a conversar a continuación con la doctora Claudia Noriega. Ella es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. El tema elegido, y esto le va a interesar mucho a los papás, es sobre la sexualidad infantil. Vamos a escuchar algunos conceptos de parte de la profesional. Muchas de las preguntas que me hacen es, ¿puedo hablar de sexualidad con mis hijos? Y pregunto, ¿cuántos años tienen? Y 5 años, 4 años. Y de hecho, sí se tiene que hablar de sexualidad. Se tiene que hablar de sexualidad, de desarrollo, de cuidado. Todo esto se tiene que hablar con sus hijos. Porque esta etapa de desarrollo, el niño tiene una forma completamente de manifestar su sexualidad a lo que es en la pubertad, lo que es la adolescencia, lo que es el adulto. En esta etapa, la sexualidad en el niño está teñida de lo que es el juego, el conocer, el autoconocimiento, la curiosidad, el poder experimentar sensaciones placenteras ante su autoconocimiento. Entonces está completamente, es diferente a la sexualidad en las otras etapas. Y ojo, de tener mucho, pero mucho cuidado de no juzgar a ese niño con los ojos de adulto ante algún evento o alguna actividad que puede expresar su sexualidad. Hablar de sexualidad es hablar desde los 0 años. ¿Es así una realidad? Esta sexualidad que voy a hablar, en donde el niño estaba desde los 0 hasta los 11, 12 años, hasta la pubertad, ¿qué va pasando en esta etapa? De los 0 a los 2 años, en esta etapa el niño se manifiesta y se gratifica a través de lo que es la boca. ¿Por qué? Porque es cuando está tomando la teta, cuando empieza a reconocer, empieza a ver que se gratifica a través de la succión, o sea, a través de la boca, empieza a conocerse, empieza a llevarse sus manitos a la boca. ¿Por qué? Porque se está conociendo y a la vez siente placer. Y a la vez, si no te has fijado, cuando uno le va a cambiar los pañales al niño a esa edad, lo primero que hace es tocarse los genitales. Pero se lo toca, ¿por qué? Porque por autoconocimiento, porque se está conociendo.
Después pasamos a esta etapa, de los 2 a los 5 años. Ya esta etapa el niño o la niña ya tiene su identidad, ya se identifica como niño o como niña y ya empieza a tener juegos acorde a esta etapa. Tiene la curiosidad de conocer su cuerpo, explorar el cuerpo de la otra persona. Y aquí es donde nosotros tenemos que hablar de lo que es lo privado y lo íntimo, qué es lo prohibido, que es enseñarle a cuidar su propio cuerpo, porque si no se cuida su propio cuerpo, no va a poder cuidar tampoco a las otras personas. Entonces aquí en donde el niño empieza a experimentar sensaciones placenteras cuando se toca, y ojo que cuando empieza en esta etapa, muchas veces los adultos tendemos a retarlo, enojarnos o teñirlo de cosas negativas. Y esto a la larga marca una sexualidad negativa y fea para esta persona. Aprender que en este periodo el niño se está desarrollando, se está conociendo y está experimentando nuevas sensaciones, a las cuales como adultos tenemos que acompañarlo. Y atención los adultos, los papás, los tutores, porque así como hay conductas que son absolutamente naturales, esperables, normales, hay otras que no lo son. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa, esta etapa está de la mano de lo que es la curiosidad, la imitación, la exploración. Entonces hay conductas que el niño tiene que son normales en este periodo y hay otras conductas que no son normales. Ejemplo, en estos periodos su conducta o su pensamiento no es falocéntrico, o sea, no está pensando en una penetración pene-vagina. Y si llega a tener alguna manifestación de esta práctica, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ver si no está expuesto ante muchas imágenes que no son adecuadas o propias para esta edad, o está pasando otras cosas que nosotros no lo podemos saber y tenemos que hablar. Tenemos que darle la confianza a ese niño o esa niña que puede hablar con nosotros, ¿sí? Después tenemos la otra etapa que va de los 7 a los 11 años, en donde ya está más grande, ya empieza a desarrollarse, empieza a tener sus pequeños desarrollos en algunas, sobre todo en la mujer que se va dando en la niña, su desarrollo empieza a tener el pequeño botón mamario y empieza a darse cuenta que tiene lugares que le generan más placer, pero que a la vez nosotros tenemos que enseñarles que hay una parte íntima y que hay una parte privada, que hay lugares del cuerpo que solamente lo puede tocar ella o él y que nadie más puede tocar sin que él o ella lo autorice. Y aquí es donde nosotros hablamos de lo bueno, de lo permitido o lo que está bien para ese niño y que no está bien. Entonces, y muchas mamás dicen, doctora, pero ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que puedo yo decir que a mi hijo no le va a producir daño? O que esta relación con sus compañeros o con otra persona no le va a producir daño o no le va a producir... Y bueno, y es aquí donde tenemos que entrar a hablar con este niño, en donde qué es los secretos. El secreto bueno y el secreto malo. Hay cosas que hay que mantenerlas en secreto, pero cuando son reacciones o son actitudes o son actividades en donde al niño o a la niña le incomoda, no le gusta o le hacen daño, eso ya no es bueno, no le hace bien y hay que enseñarle a nuestros hijos que lo deben hablar. Si hablamos de desarrollo, es hablar de una niña con su primer menstruación, su primer periodo, y al varón lo dejamos de lado.
en forma paralela vamos a tener las primeras poluciones nocturnas en el varón. Entonces, la primera menstruación en la mujer se llama menarca, que esto se va produciendo a los 11, 12 años, 10 años, y en este periodo es donde me marca que la niña ya está fértil. La niña, fíjense lo que digo, que la niña ya está fértil, que no me significa que a nivel psicológico y social esté preparada para un embarazo. Entonces ya a esta etapa ya debe llegar sabiendo cuáles son los cambios que se va a producir y que va a sentir, ¿sí? Qué va a sentir con sus cambios físicos, qué va a sentir en su cambio emocional, qué son, vuelvo a repetir, cuáles son los contactos íntimos, cuáles son los contactos privados, cuáles son las partes del cuerpo en la cual nadie puede acceder sin que ella o él autorice. Entonces esto lo tenemos que estar hablando desde chiquito, desde los 2 años tenemos que ir hablando de todos estos cambios que se van produciendo. Entonces sí es cierto que tenemos que tener cuidado en que en este periodo ya está fértil, pero tenemos todo un contexto en el cual todavía un embarazo a esta edad es un embarazo de altísimo riesgo, y riesgo para la vida de la niña como riesgo para la vida de ese futuro embarazo o bebé que va a nacer. Y paralelamente, un poquito, quizás un año más, empieza a producirse lo que se llaman las poluciones nocturnas o las primeras eyaculaciones húmedas, que son las primeras eyaculaciones que tiene el varón en la noche. Y aquí es donde me está demostrando, me está diciendo que ya su aparato genital está madurando. Si bien sus primeros espermatozoides no son completamente maduros, pero hay algunos espermatozoides maduros. Es claro que la realidad es otra, nada que ver a nosotros, nuestra generación. Hoy el avance de la tecnología es claro, al alcance de la mano y en segundos, a través de una pantalla, un teléfono celular, una hipersexualidad. Vamos a conocer qué hacer al respecto, cómo manejarlo y controlarlo. Con esto que tenemos tanta conexión con el mundo, ¿no? de que vemos en la televisión y sabemos qué está pasando en otro lado del mundo, y siempre digo que nuestros hijos están bombardeados por imágenes erotizantes, sexualizantes y en algunos momentos hasta pornográficas. Y contra esto no vamos a poder hacer nada, y lo único que yo, el consejo que puedo dar como médica, es que siempre ante estas imágenes tomarlas como algo que debemos hablar con nuestros hijos. De enseñarle que esto es lo bueno, que esto es lo malo, que esto es lo que te puede pasar, no ahora, sino cuando vos seas grande, que estos problemas sexuales o lo que vos estás viendo acá, vos ahora sos muy chiquito, pero quizás más grande tengas oportunidad de entender, y si querés te lo vuelvo a explicar. Y cada pregunta que hace el niño, nosotros, por más inocente que nosotros la veamos, la creamos, y por ahí hasta quizás nos da un poco de sonreír ante una pregunta de un niño, tenemos que tomarlo con la seriedad que el niño nos pregunta, porque si no, nosotros le estamos dando un mensaje diciendo, no, lo que vos estás preguntando es gracioso, es chistoso, entonces es muy probable que ese niño no pregunte más. Y cada vez que yo le respondo, o el padre o la madre le responde a una pregunta sexual de un niño, siempre preguntar, ¿entendiste? ¿Respondió lo que vos quisiste saber? Las preguntas muy frecuentes es ¿cómo nacen los niños? Quizás a los 5 años, que ya ahora yo estoy viendo que ya estas preguntas las van haciendo a los 3 años, 4 años. Antes lo hacíamos a los 5 o 6 años. ¿Cómo nacen los niños? Después, ¿cómo se hacen los niños? Entonces, ¿cómo una mujer se queda embarazada? Entonces, bueno, todo esto, y si la persona que está al lado de este niño no encuentra las palabras adecuadas o quizás no tenga el conocimiento para poder expresar todo esto, buscar la ayuda de profesionales. Pusimos en funcionamiento 4 tótems de emergencia en el paso fronterizo Agua Negra que une Argentina y Chile, una herramienta clave para proteger a quienes transitan la cordillera.
Cada punto cuenta con botón de alerta, cámaras con monitoreo remoto e internet satelital, todo alimentado por energía solar para funcionar las 24 horas, incluso en condiciones extremas. Además, se les incorporaron lectores de patentes para fortalecer la seguridad y el control en el paso internacional. Tecnología aplicada al servicio de la protección ciudadana. San Juan Gobierno. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. Vamos a conversar a continuación con el doctor Ignacio López Lima. Él es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas y el tema elegido es el síndrome cardiohepatorrenal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a escucharlo al profesional. El síndrome cardiohepatorrenal es un síndrome que existe ya hace mucho tiempo, que está descrito en la cardiología. Habla de un estado de una disfunción, es decir, un mal funcionamiento de los tres órganos, un mal funcionamiento del corazón, un mal funcionamiento del riñón y por tanto un mal funcionamiento del hígado, que se encuentra en el medio de estos dos órganos tan importantes. El corazón como órgano de bombear la sangre, de llevarle la sangre para que el riñón la pueda filtrar, y el hígado, que también es un órgano de filtración, de depuración, que está en íntimo contacto con el corazón, también se ve afectado. Entonces, el síndrome cardiohepatorrenal es un estado de disfunción que genera un deterioro general de la persona. Es un estadio que generalmente puede llegar a ser terminal o subterminal. Se da en pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada, es un mal funcionamiento del corazón, un mal funcionamiento del riñón, y puede empezar tanto del lado del corazón como del lado del riñón y a su vez ir afectando en mayor o menor medida al hígado. También puede ser que una enfermedad de carácter sistémico, como puede ser la amiloidosis, que es una enfermedad infiltrativa que infiltra órganos, que deposita una sustancia en el riñón, en el hígado y en el corazón, haga que este mal funcionamiento, esta disfunción que le decimos los médicos, se haga de manera más acentuada y lleve a este cuadro que llamamos síndrome cardiohepatorrenal. ¿Y en qué edades podría presentarse este tipo de síndrome? Vamos a escuchar al profesional. ¿En edades tempranas, edades tardías? Escuchemos. En su gran mayoría los pacientes son adultos. Lo común es que tengan patologías asociadas, como por ejemplo que hayan estado en una hemodiálisis temprana, pacientes que tengan algún tipo de cirrosis, alguna cirrosis ya sea por alcohol o alguna cirrosis debido a alguna hepatitis, que esto lo vemos cada vez menos.
algún otro cuadro con algún problema, alguna falla cardíaca con la que haya nacido. Estos son los cuadros más precoces, sino generalmente son pacientes adultos mayores, en donde se van viendo reflejada los daños de enfermedad de órgano blanco que van teniendo este tipo de pacientes. Y converge aquí la diabetes, ingresa en esta historia que está relatando el profesional médico y lo hace a través de la medicación que un paciente utiliza. Vamos a escuchar la relación que tiene este síndrome con la diabetes también. La diabetes ha sido fundamental. Los avances terapéuticos en la diabetes han sido fundamentales en este cuadro. ¿Por qué? Porque ya el hecho de tener la interpretación del síndrome cardiohepato-renal, empezamos a ver estadios mucho menores, es decir, cuál fue el origen de todo esto, cómo empezó mínimamente a afectarse cada órgano y cuál es el beneficio terapéutico. El beneficio terapéutico se ha empezado a ver con estas nuevas tecnologías de drogas farmacológicas con una evidencia científica muy sólida, en donde se empieza a ver que los nuevos medicamentos para la diabetes tienen una gran mejoría en el riñón, tienen una gran mejoría en el hígado y por tanto tienen una gran mejoría hepática. Tanto es así que esta mejoría en algunos pacientes que se encuentran en hemodiálisis, en diálisis permanente, porque tienen un fallo renal crónico, estos pacientes toman la medicación por el beneficio cardiovascular. Entonces, es tan importante o tan novedoso o han sido tan revolucionarias estas medicaciones que la podemos utilizar en los 3 órganos de manera interdisciplinaria. Estamos con otros profesionales dialogando sobre el tema, con otros profesionales de los cuales podemos debatir estas circunstancias cada paciente y recomendarlo, prescribirlo e indicarlo. Es decir, el mismo paciente puede recibir la misma indicación por parte del cardiólogo para que tome la medicación, del nefrólogo que tome la medicación o de su diabetólogo que tome la medicación. Y entonces es muy interesante los nuevos diagnósticos en donde empezamos a hablar de grados de disfunción de hígado. Algunas veces, incluso aquí en este programa, habremos charlado de el hígado graso o la esteatosis hepática que le decimos nosotros. Bueno, el hígado graso es un grado de disfunción del hígado. ¿Y en quiénes cobra más relevancia? Cobra más relevancia en aquellos pacientes que tienen una diabetes, porque se produce una gran desregulación metabólica. Esta desregulación metabólica, este mal filtrado del organismo de ciertos productos o esta inadecuada distribución de los componentes que va necesitando cada órgano, hace que el hígado empiece a funcionar mal, a disfuncionar. ¿Y cuándo se ve en mayor medida? Bueno, cuando la esteatosis hepática, cuando el hígado graso está más marcada, cuando el hígado graso está sobrecargado, saturado. En un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes y que tiene colesterol alto, es un paciente que tiene un hígado graso con una esteatosis hepática importante. ¿Qué va produciendo? Bueno, va produciendo hacia ambos lados un deterioro del riñón y un deterioro del corazón. Un deterioro en el corazón con un grado de disfunción del corazón que se va lentamente en el tiempo, va produciendo un daño y que lo puede exponer a situaciones mayores como es el infarto, como es el accidente cerebrovascular o como es algún otro evento súbito que puede suceder. Y todo profesional tiene maquinaria, instrumentos y demás que le ayudarán a alcanzar un diagnóstico, o sea, poder determinar fehacientemente que se trata de una cosa y no de otra. Y particularmente este síndrome, ¿cómo se puede confirmar? Vamos a escucharlo. Lo importante es hacer un buen análisis, un buen examen físico. Cualquier médico clínico puede revisar al paciente, puede pedir un laboratorio de primera línea y en la primera línea encontrar valores hepáticos que se puedan encontrar alterados. Entonces esto ya es los primeros signos de alarma.
son el primer punta del hilo del cual vamos tirando y nos va llevando y vamos viendo en qué estado se encuentra ese hígado. Se puede pedir también en sangre microalbuminuria, es decir, cuando un riñón empieza a eliminar proteína. La proteína es algo necesario para el organismo, la proteína es algo que es bien interpretada. Nosotros cuando hablamos de proteína siempre se interpreta como que es algo útil, necesario, y no está asociado a nada malo. Sin embargo, al haber proteínas en orina es porque el riñón las dejó perder. ¿Por qué dejó perder ese riñón la orina? Bueno, porque el sistema de filtrado del riñón es inadecuado. Entonces, encontrar proteínas o microproteínas, a la cual llamamos microalbuminurias en orina, es una etapa precoz de alteración. Y por otro lado, en el corazón, si vemos que el corazón en su momento de relajación tiene una falla en la relajación, es decir, contrae bien, pero no relaja del todo bien, también hay 3 grados de disfunciones que vamos encontrando en los diferentes órganos que al complementarlo decimos, acá necesitamos hacer modificaciones. Doctor, lo detengo aquí. ¿En qué consisten esas modificaciones? ¿Está hablando del tratamiento? ¿En qué consisten estas modificaciones? Fundamentalmente, más allá de un correcto tratamiento, de una medicación que puede llegar a ser nueva, novedosa, científicamente comprobada, científicamente acreditada de que le va a producir un beneficio, la modificación de los estilos de vida, los hábitos saludables, la dieta adecuada, el reducir las grasas, el hacerle más fácil al hígado el poder trabajar y el poder controlar. Porque cuando el hígado no tiene ningún problema y puede manejar correctamente lo que es su trabajo, su eliminación, el riñón también puede eliminar correctamente, para el corazón es mucho más sencillo también. Sin dudas que ya para el 2025 hay avances en materia de tratamientos, avances tecnológicos, y esto sin duda ayuda a mejorarle la calidad de vida al paciente. El avance es agigantado, cada vez es más rápido. Nosotros nos encontramos cada día con publicaciones de revistas de impacto, de interés científico, revistas serias, con una numerosa cantidad de artículos que superan a veces nuestra especialidad y que no podemos leerlos. Sin embargo, intentamos llevar un hilo conductual de lo que se está hablando para poder saber qué es lo novedoso, qué es lo fundamental y qué es lo que el paciente que tenemos delante no puede dejar de tomar. ¿Por qué? Porque la evidencia científica lo dice. Entonces, estos avances tecnológicos sabemos que cada vez van a ser mayor. La información discurre muy rápido, o sea, ya no hace falta que uno viva en la punta del mundo o en el fin del mundo para que la noticia llegue y para que se sepa que un paciente con diabetes tiene que tomar tal o cual medicación. Lo puede chequear, lo puede googlear en internet, se lo puede preguntar a plataformas, a aplicaciones de inteligencia artificial y lo puede encontrar. Y eso no hay problema, siempre y cuando hay que saber quién es el paciente adecuado, porque lo que no sabe internet, la inteligencia artificial, las aplicaciones, es qué tipo de paciente es el que le está haciendo la pregunta. Y sí lo sabe el médico, por eso es importante que el médico sea el que tenga la recomendación, porque si no podemos cometer errores y no estar haciendo una recomendación adecuada, o puede hacer una interpretación parcial de lo que está leyendo el paciente, por ejemplo, minimizando o dejando de lado la suspensión del hábito tabáquico, la corrección de las medidas higiénico-dietéticas, el abandono del sedentarismo y todas esas que son indicaciones fundamentales para evitar tener que adquirir medicaciones que tienen un costo que mientras más novedosas son, más caras son. Y muchas veces el sistema sanitario o la prestación que tienen no le va a cubrir el 100% y tienen que destinar un porcentaje para adquirir esta medicación porque resulta que nosotros les decimos que es muy novedosa.
Y estamos conversando con un médico cardiólogo, pero obligadamente este tipo de pacientes, su atención será multidisciplinaria. Es fundamental, cada vez trabajamos más en conjunto, cada vez el abordaje de los pacientes es multidisciplinario. Estamos permanentemente en contacto con los médicos clínicos, estamos permanentemente en contacto con diabetólogos, con nefrólogos, los cardiólogos mismos. Todo es un grupo multidisciplinario en donde nos hace que tengamos que conocer ya no solo la medicación cardiológica, sino medicación renal, medicación hepática, medicación de la diabetes. ¿Para qué? Para lograr medidas que sean preventivas y evitar las causas de mortalidad o de morbilidad, porque la morbilidad es aquella deficiencia que hace que una persona en un estado laboral deje de trabajar, y eso tiene un alto costo. Y hacemos la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser,
planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 64 49. Corradio Odontología. Sonríe sanamente. Con la red Tulum en tu celular, llega a donde querés. El Sistema Provincial de Transporte ahora está integrado a Google Maps. Consulta paradas, recorridos y horarios de red Tulum de forma simple. Planifica tu viaje con información precisa, actualizada y accesible. Tus rutas, tus horarios, todo en Google Maps. Ministerio de Gobierno. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina, intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Más de 25.000 sanjuaninos ya participan de las colonias de verano 2026. A través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia y en más de 92 predios municipales, niños, personas con discapacidad y personas mayores ya disfrutan de actividades recreativas y deportivas. Esta iniciativa promueve la igualdad de oportunidades, una correcta nutrición y la generación de hábitos saludables. Vacaciones más inclusivas y saludables. San Juan Gobierno. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será con otro camino a la salud y con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.